parte de una sesión que la UNAD ha habilitado para que todas las personas que están interesadas en este programa y por supuesto en todos los programas de la universidad puedan resolver sus dudas a través de este espacio. En este momento estamos haciendo transmisión vía Facebook y también por Zoom, entonces las personas que están conectadas por Facebook pueden dejar todas sus inquietudes a través de los comentarios y pues una vez vayamos a dar final a la charla, pues respondemos las dudas. Y la persona encargada de dar respuesta a todas sus inquietudes es el doctor Carlos Daza, líder del programa. Entonces le doy la bienvenida, profe, ¿cómo está? Hola Natalia, qué bueno que te estés comunicando conmigo y qué rico que tener unas personas tan jóvenes que están liderando los nuevos destinos de la universidad. Y un cordial saludo también para las personas que están conectadas en esta charla a través del Facebook. Muchas gracias y pues la idea es compartirles más que contarles eh, la especialización como un programa muerto, un programa que de resoluciones, MIES y esa serie de cosas, es contarles pues toda la experiencia que hemos tenido de esta especialización a lo largo de 25 años que funciona la especialización en la universidad. Para hacerte el abrebocas, pues digamos que esta especialización inició como el abrebocas para formar los profesores de la universidad hace 25 años, como bien te decía, en el año 96, y se creó pues con un grupo interdisciplinario de profesores muy interesantes que teníamos en ese momento. Y el proyecto, digamos que es la joya de la corona o la reina de la corona de la universidad, porque ha formado profesores no solamente de la UNAD, de los diferentes decanaturas, sino a lo largo y ancho del país, por todos los diferentes sitios donde la universidad ha hecho presencia, incluso aquellos sitios donde no había sitios de la universidad. Nosotros nos desplazamos desde aquel entonces que no existía pues todo este tema de las tecnologías. Y muy rico poder contarle a los oyentes toda esta propuesta educativa que maneja la universidad, que cada año se renueva y se oxigena y se autoinnova ella misma. Muchas gracias, doctor. Profe Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, quisiera que le contara a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues, cuál es ese perfil que deben cumplir los aspirantes para poder ingresar a esta especialización, en qué se puede desempeñar, bueno, toda esa información que es muy valiosa para todas las personas que quieren tomar este programa de la UNAD. Bien, ya te voy a contar. Dado pues esa pregunta que me estás haciendo, este es un programa de orientación interdisciplinaria. Y a lo largo, pues como bien te decía, en la naturaleza de esta especialización ha sido de carácter vanguardista porque ella misma, el mismo concepto, que parece que hubiera perdido vigencia, pero hoy más que nunca este concepto es totalmente acertado para el momento en que estamos viviendo. Y se dirige para todos aquellos profesionales, ¿sí? E investigadores de las diferentes áreas del conocimiento que se desempeñan o que se relacionan con programas de educación en todos los niveles, bien sea educación básica, profesores de educación media, profesores de educación superior, aquellos que trabajan en educación para el trabajo y desarrollo humano. De igual manera, el programa ha hecho impacto en muchas empresas, ¿cierto? Que tienen departamentos de capacitación para crear lo que se llama el concepto de universidad corporativa. El modelo pedagógico que hemos manejado ha servido de impacto para crear formación en diversos sectores, comunidades o empresariales, ¿sí? Y el propósito es poner a los interesados que estén pues como orientados hacia esta especialización, teorías, investigaciones, métodos y experiencias como estrategias que les permitan enriquecer la dirección del aprendizaje autónomo en sus estudiantes o participantes. También cabe la pena resaltarte que el programa no solamente está canalizado en estos tres marcos de la educación, como te decía, educación primaria, educación media o educación superior,
sino, y aparte de la propuesta que te decía que se hace en empresas, también está direccionado para todos aquellos agentes de cambio, ¿sí? Que hacen diferentes o desarrollan espacios pedagógicos en los diferentes entornos donde ellos se desenvuelven, entendiéndose que la calle, la empresa, el barrio, la comunidad, todos estos espacios diferentes al aula son escenarios propicios para hacer pedagogía para el desarrollo. Bueno. Listo, profe Carlos. Bueno, sería muy interesante también poder conocer cuáles son esos ámbitos en los que una vez tomada esta especialización puede enfocarse cada uno de los estudiantes, cuáles son esos campos en los que la UNAD les da la opción bueno, váyase por aquí o váyase por este lado. Bueno, la especialización pues tiene unos propósitos muy puntuales. Yo digo que el primer propósito es como la propuesta de valor que tiene esta especialización, es que es transferencia, primero, fortalece conceptos, hechos, principios y teorías relacionados con la pedagogía y la autonomía para aprender. Conceptos que muchas veces creemos que la gente maneja conceptual y operativamente, pero a veces se distorsiona. Y ahorita te amplío por qué hablamos de pedagogía para el desarrollo. Entonces, en ese marco, la especialización fortalece la conceptualización. A su vez, fortalece los 5 pilares de la educación. Entre ellos está el aprender a pensar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, muchas de sus acciones pedagógicas están orientadas hacia potenciar el pensamiento en las personas desde el marco de las habilidades de pensamiento y el pensamiento de orden superior. Es decir, la especialización lleva en un trasegar de todo el recorrido, es que las personas pasan de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente. ¿A qué me refiero? Incompetencia inconsciente. No sabía que no sabía. Luego viene la incompetencia consciente. Ahora yo sé que no sé. Viene luego la competencia consciente. Yo sé cómo lo hago, sé cómo se ejecuta y conozco sus procesos y procedimientos. Y la competencia inconsciente, la persona inmediatamente ejecuta la habilidad. Por eso digo que uno de los pilares es el aprender a pensar, porque la persona se organiza estratégicamente en su mente para desarrollar esta serie de potencialidades cognitivas. También desarrolla otras potencialidades y otros pilares, como es el aprender a sentir, el aprender a compartir, que hace parte de la autonomía del ser, ¿no? El aprender a ser social, ¿sí? Comparte y desarrolla una serie de hábitos y actitudes positivas hacia el aprendizaje, independiente del entorno donde él se mueva, porque no solamente esto se orienta para educadores, sino que se orienta para todos aquellos que de una u otra manera hacen pedagogía en sus diferentes espacios. Y uno muy importante, que es la transferencia y uso del conocimiento, como lo llamo yo, la transferencia y uso del conocimiento, es que lo que aprendes hoy en el marco de estrategias lo estás usando mañana en el puesto de trabajo. Digamos que esa es la oferta de valor. A su vez, pues la especialización promueve escenarios de reflexión y acción pedagógica para que se repiense nuevamente el aula en los diferentes entornos donde se mueve el estudiante de esta especialización. Digamos que estos espacios de reflexión se adecuan a los contextos donde se desempeña el profesor, que esos son como los espacios de valor. Y también, pues, adquiere, desde la fundamentación teórica, adquiere, pues, procesos metodológicos que le permiten a él, pues, ganar competencia. Entonces, el profesor que hace esta especialización, o no solamente el profesor, el agente de cambio, el dinamizador, el capacitador, el que hace entrenamiento en las empresas de cualquier orden, pues queda habilitado para generar ambientes de aprendizaje propios desde la pedagogía, que incorporen los principios y teorías propios de la pedagogía y la didáctica para que nos pueda
desarrollar y transferir a su puesto de trabajo. Diseña proyectos pedagógicos totales desde una visión holística que le permite pues movilizar la comunidad local, la comunidad, el barrio, donde él se desempeña, dado que la universidad pues llega a diferentes entornos, él puede movilizar perfectamente los principios adquiridos en estos espacios. E implementa y diseña cursos de acción nuevos que le permiten pues a él también mejorar la situación. Yo siempre le digo a mis profesores, siempre y toda la vida lo he manejado, desde que yo tengo vida educativa. 3 teorías han movilizado siempre en mi vida, ¿sí? La teoría del cambio, la teoría de la autonomía para aprender y la teoría del hacer, ¿sí? Que la teoría del cambio es, estamos en permanente cambio y hay que tener siempre la mente y la predisposición para aprender. La teoría de la autonomía para aprender, porque es uno de los principales, digamos, componentes en estos tiempos modernos. Antiguamente era en el marco del aula presencial y hoy el concepto es más vigente en el marco de la sociedad del conocimiento enmarcada por las tecnologías, por las redes, por todo este tema que estamos viviendo incluso hoy con el tema de la pandemia. Entonces, esta propuesta enriquece todos esos escenarios y los profesores tienen la posibilidad de jalonar el conocimiento hacia esos nichos donde él se mueve. Y volviéndote a lo que yo te estaba diciendo, yo le digo a mis profesores, no cambie, si estás en Bogotá, no cambie Bogotá. Usted no puede cambiar la localidad donde usted está. No puede cambiar el colegio. La única donde uno puede, uno como docente, donde uno puede tener influencia para cambiar es el aula o aquellas personas con las cuales uno se mueve, ¿sí? Entonces, ¿dónde tú puedes movilizar el cambio? Pues en mis 50 estudiantes, llámense presenciales o llámense virtuales. Yo ahí puedo influenciar el cambio desde lo cognitivo, desde el aprender a pensar, desde lo actitudinal, ¿sí? Para potenciar habilidades de pensamiento, para provocar nuevos hábitos de pensamiento y para movilizar la transferencia y uso del conocimiento. Entonces, pero mira, y tú dices, pero nada más 50 estudiantes yo puedo movilizar el cambio, pero es que yo tengo 50 en un curso, tengo 50 en otro y así sucesivamente. Y esos 50 a su vez son agentes de cambio en sus entornos. Así es que se multiplica el cambio, ¿sí? Si bien las políticas las establece el Estado, el gobierno que tengamos, somos los de abajo, los que estamos abajo, que empezamos a presionar, ¿sí?, el cambio hacia arriba y lo podemos ver a través de muchas manifestaciones ciudadanas que se dan hoy en día. Entonces, la invitación que yo hago a los docentes es que cuando, por ejemplo, están en el tema de los diseños de los proyectos de grado para esta especialización, piensen en cosas, ¿sí?, que les sea fácil a ellos desarrollar en los nichos y entornos donde ellos se mueven, ¿sí? Porque pues tú tienes los problemas en ese entorno, tienes el nicho ahí para trabajar, tienes las personas, tienes la comunidad, ¿sí? A través de la pedagogía para el desarrollo. Y ese era otro concepto que te quería aclarar. Cuando hablamos de pedagogía para el desarrollo, no es la pedagogía para el desarrollo de la autonomía, es la pedagogía para el desarrollo humano, utilizando como pretexto la autonomía para aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la pedagogía? La pedagogía centrada en los principios de la crítica, la pedagogía social, nos centramos en ese desarrollo humano y sostenible, que finalmente el objeto de la educación, sí, para transformar a las personas, sí, está ahí centrado. Son las personas en las que debemos de ayudar a potenciar para que ellas sean generadoras del desarrollo de su comunidad. ¿Y cómo se hace eso? A través de una pedagogía visible, una pedagogía explícita, una pedagogía centrada en el desarrollo de las personas para ayudarlos a salir de la pobreza, para ayudarlos a salir de la marginalidad donde ellos se encuentran, para cerrar esas brechas que tantos vemos hoy. Mira, el tema de la pandemia le ha quitado los ojos, le ha quitado a Colombia el velo que cubría sus ojos.
y hemos visto la verdadera pobreza del país, ¿sí? Las verdaderas, el verdadero estado de una nación, ¿cierto? Que eso estaba ahí tapado con cifras, pero que esto nos ha mostrado. ¿Qué hace la pedagogía para el desarrollo? La pedagogía para el desarrollo promueve, ¿sí? En las personas, ¿cierto? A través de sus diversas estrategias que diseña el especialista para que ellos jalonen el cambio y apunten hacia esa utopía. ¿Cuál es la utopía? Pues hacer crecer el ser humano en todas sus dimensiones. Nosotros llevamos 25 años jalonando la utopía, ¿sí? Como decía la utopía, Bolívar matando zancudos en Caracas, pero pensando en la libertad de América, ¿sí? Y la utopía, y todavía estamos pensando en la libertad de América, ¿cierto? Desde hace 200 años. Y aquí pues llevamos apenas 25 años. Entonces, ¿cuál es la utopía de la especialización? Provocar el desarrollo de Colombia, ¿sí? Precisamente en el marco de ese proyecto social que tiene la universidad, ¿sí? Para llegar a esos sitios más marginados, aquellos profesores que trabajan en la ruralidad, ¿sí? Que están en el campo, con esos niños que a veces no tienen acceso a la conectividad como lo hemos podido ver, ¿cierto? Entonces, el tema no se trata solamente de conectarse en un teléfono, de conectarse en un computador. Se trata de cuál es la pedagogía que debemos de implementar en el escenario tecnológico para ayudar a desarrollar la autonomía de las personas en el marco pues, de ese desarrollo humano y sostenible de los seres humanos. Esa es la utopía, ¿sí? Esa es la utopía. Yo creo que por eso la especialización, la reina de la corona, que ya lleva 25 años, pues le gusta tanto a la gente, a los mismos profesores de la universidad, y tantos profesores a lo largo y ancho que han pasado, que les ha servido para crecer ellos mismos, para ayudar a crecer a sus estudiantes, para provocar estrategias, para movilizar el cambio. ¿Movilizar el cambio en dónde? En sus escenarios pequeñitos donde ellos tienen. Yo me doy por bien servido cuando un profesor me dice, yo cambié con la especialización, pero también ayudé a cambiar a mis estudiantes. ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos estudiantes tenés vos? Me dijo, no, tengo 30 estudiantes. Ahí está el cambio. Yo con eso me doy por bien servido desde el marco pues, de la institución, ¿cierto? Que la universidad a través de su proyecto misional, pues llega a todos esos sitios tan apartados, ¿sí? Con una propuesta diferente que se reinventa toda hora, que está centrada en la autonomía, en el aprendizaje de grupo, en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje significativo, pero eso hay que meterse en la teoría para poder entender de qué trata esa dinámica. Natalia, me extendí mucho. Cuéntame, pues, a ver. No, señor, tranquilo. Pues digamos, teniendo en cuenta la experiencia que este programa ha tenido en la universidad, ¿cuál ha sido el proyecto de pronto más significativo y de mayor impacto que ha realizado? Ay, te cuento que han sido tantas alegrías que cuando hemos graduado, eh, los primeros inicios que llegábamos a sectores tan marginados. Uno de las regiones del país que yo más quiero, sí, en términos de desarrollo por su calidez humana y de ver ese esfuerzo que hacía la gente, sí, por estudiar, Turbo, Antioquia y todo el Urabá antioqueño. Es una zona tan rica, es como el oro verde. Si tú vas viajando en la avioneta desde Medellín hasta Turbo, y eso es verde tan rico, lleno de ese verde del plátano, ¿cierto? El verde de las pecas, es una de las maderas más finas del mundo, ¿sí? Y tú aterrizas a Turbo y ellos allá en esas comunidades afrodescendientes tan maravillosas, tan llenas de calidez, ¿sí? El recibimiento de saber que uno compartía con ellos. Otra de las experiencias valiosas, ¿sí? Fue la reforma educativa que hicimos en la Escuela Naval de Cartagena con los profesores civiles y militares para toda la Escuela Naval, ¿sí? Entonces, si ven los contrastes, hoy estaba en la Escuela Naval de Cartagena trabajando con los oficiales, no con los estudiantes cadetes, no, sino con los oficiales que son profesores.
proponiendo un cambio, ¿sí? Llevando una propuesta diferente para la Escuela Naval y los colegios navales. Y también, a su vez, trabajando con los profesores de turno, otras comunidades diferentes, el profesor sencillo, el profesor que lucha día a día, el profesor que hace un trabajo silencioso en las aulas, ¿sí? Esa fue una de las experiencias, digamos que esas dos, desde los dos mismos escenarios, trabajar en una escuela de oficial de militares donde predomina el ejercicio militar más en ese momento, ¿sí? Y tratar de permear las aulas a través de la autonomía para aprender, ¿cierto? En una escuela de militar, ¿sí? Y donde estábamos empezando a hacer el cambio. Y trabajar con los profesores, el profesor rural, profesores indígenas, de los indígenas Tule de Panamá, que venían ahí a Turbo precisamente a estudiar y ayudarnos a comprender el lenguaje, el español, ¿sí? En sus propias lenguas para que ellos pudieran transmitir lo que era el tema de la autonomía para aprender en esas mismas lenguas, ni siquiera en español, ¿cierto? Es el lenguaje verbal. ¿Qué otras experiencias te tengo por contar? La experiencia del Chocó, ¿sí? Llegar al Chocó es llegar a otro universo. Eh, la riqueza del Chocó, ¿cierto? Que Dios le dio, ¿sí? Al continente cuando hizo a Colombia con sus tres cordilleras. Dios arrugó el continente en la creación y lo arrugó con la mano y le dio tres cordilleras, oro, esmeraldas, platino, todos los tipos de alimentos. Y llegar al Chocó es como, por mi formación en biología, es como encontrar la naturaleza viva, ¿cierto? En el Chocó, una de las zonas más lluviosas, ricas en biodiversidad, las ballenas, avistamiento de ballenas, y la gente, y tan pobre, tan demasiado pobre, ¿sí? Con toda el agua del mundo que tienen allá por el río Atrato y todos los afluentes, y los ríos tan contaminados por la minería, que le echan mercurio a los ríos. Pero, ¿cuánto se gana una persona? Ya yo preguntaba, $2 diarios, 4,000, 5,000 pesos, ¿cierto? De las veces que viajaba. Entonces, cuando hablamos de la UNAM en su proyecto misional, uno se conecta con esas regiones, ¿cierto? ¿Cómo ayudamos a jalonar el cambio? ¿Cómo ayudamos a jalonar estos profesores? ¿Sí? Donde los niños afrodescendientes son hermosos, las niñas y los niños con esos crespitos, con esos churcos, son divinos, de verdad que son niños muy divinos, pero tan olvidados del Estado, tan olvidados de los gobiernos, tan maltratados por la misma corrupción de sus propios dirigentes allá. Entonces, es ahí cuando uno hace labor silenciosa con esos maestros del Chocó, del Urabá antioqueño. Eh, Otro tema, otra región, el Putumayo. ¿Tú sabes qué significa Putumayo? ¿Tú sabes qué No, no, significa? señor. Río de las Garzas, ¿sí? El río de las Garzas. Entonces, llegar al Putumayo y dentro de mis experiencias, pues, porque yo tuve la experiencia de universidad a distancia desde hace 25 años y sí, donde las tecnologías de ahora no existían, entonces teníamos que viajar a esos entornos. Y ahora está la facilidad de los medios, ¿cierto? Entonces, la información en esa época viajaba por lancha, en fin, o por correos de esa época. Ahora la información viaja por las redes, etcétera, que es más fácil, con el problema y toda la conectividad que tiene el país. Entonces, llegar uno al Putumayo y visitar los indígenas, ¿sí? De esa zona, visitar todo el tema de los colonos, estar en el Baupés, por ejemplo, ¿sí? Donde el Baupés ha sido muy maltratado, Mitú ha sido muy maltratado por el tema de la violencia, ¿cierto? Los bombardeos que le han hecho a la ciudad, los grupos, etcétera. Bueno, entonces, esas son experiencias que quedan en el corazón de uno y uno va diciendo, eso va quedando en la gente. Son 25 años de trayectoria en la especialización como una de las joyas más importantes que tiene la universidad. Es la joya de la corona, indudablemente, porque
todos los profesores de la universidad, todos, y ojalá todos también, todos los que no son profesores, todos los que trabajan en campos administrativos, ¿sí? Etcétera, etcétera, deberían de hacer esta especialización. ¿Por qué? Porque tú en los diferentes escenarios donde te muevas en la universidad o cualquier otro escenario, se necesita de pedagogía. Pedagogía para movilizar las mentes hacia el cambio. Pedagogía para movilizar el corazón, las emociones hacia el cambio de uno mismo y de jalonar el crecimiento de los otros. Este tema de la indisciplina, este tema de toda la gente que estamos viviendo hoy, pues ha sido, el presidente lo dice, el tema es de pedagogía. Lo que pasa es que pues, el presidente Duque pues, no alcanza a ver muchas veces las dimensiones de lo que es la pedagogía, pero sí en cada territorio jalonar la pedagogía, no con medidas coercitivas, como se ve a veces, sino con medidas de pedagogía. Una pedagogía para el desarrollo, para ayudar a jalonar a las personas. Pero el presidente mismo lo dice, se necesita de pedagogía para que la gente adquiera disciplina. Se necesita pedagogía para que la gente adquiera nuevos hábitos y nuevos comportamientos. Entonces, ahí está sentado. Y como esta, Natalia, te puedo contar múltiples experiencias. Ya desde la virtualidad, pues hay también experiencias muy bonitas que me cuentan los estudiantes. Hoy precisamente me llegó un ejercicio que está haciendo un indígena de una de las reservas indígenas por allá de la costa, ¿sí? Y todo el ejercicio, y él es profesor de educación, pero sentía, y egresado de la UNAD también, pero él sentía que a su propuesta educativa, siendo el licenciado en educación, le faltaba pedagogía, ¿sí? Para desarrollar sus propuestas en la comunidad con los niños, ¿cierto? Entonces, mi corazón está lleno de experiencias maravillosas, desde la autonomía para aprender y cómo se puede potenciar el desarrollo humano y sostenible en las personas. Claro, profe, indudablemente este programa de la UNAD, pues bien lo mencionaba usted, es la joya de la corona porque pues empezando es un programa que profundiza un poco más, digamos, el hecho de poder mostrarle a las personas cómo desarrollar ellas mismas desde sus regiones esa economía, de pronto el desarrollo humano del que usted hablaba. Sí, Entonces, bueno, digamos que este programa tiene ese plus y es que, bueno, una vez ya tú lo estás tomando, estás siendo autónomo en el momento del aprendizaje y así mismo vas a lograr apropiarte de eso sí. y también entregarlo en tu comunidad. Pero bueno, eso ya para pasar a un tema un poco de pronto más administrativo del programa. Eh, Cuéntenos, profe, ¿cuál es la metodología del programa? ¿Es virtual? ¿Tiene componentes prácticos para realizar a distancia? Ya, ya te cuento. Bueno, entonces, como decías tú, la joya de la corona, sí, tenemos una marca construida a lo largo de 25 años y hay un ADN que muchos han intentado copiar, han intentado imitar, pero que realmente es difícil porque, como te digo, la especialización se renueva y se autoinventa ella sola, ¿sí? Ella no se copia a sí misma, ¿sí? No se copia, es una de las ventajas, que cada vez se reinventa y se renueva. Bueno, el tema, ya que tú estás comentando, uno de los principios básicos que tiene la especialización es que trabaja sobre el modelo del procesamiento de la información y los cursos que se han diseñado para tal efecto, pues no solamente, perdón, no solamente hablan de aprendizaje autónomo, sino que son una experiencia de aprendizaje autónomo. Entonces, el, el programa está organizado en un conjunto de 24 créditos académicos, los cuales se organizan en un conjunto de cursos. Ya te voy a decir cuáles son los cursos. Y a su vez, en los mismos cursos están montados sobre la metodología a distancia en escenarios virtuales. ¿Sí? A distancia en escenarios virtuales, porque tú puedes hacer
a distancia, pero no en escenarios virtuales, sino por otros métodos, cartillas, etcétera, ¿cierto? Este está diseñado para escenarios virtuales, con todas las tecnologías y la plataforma pues, que tiene la universidad para el desarrollo del mismo. Y a su vez también los cursos, ¿sí? Y al menos intentamos hacer eso con los profesores, es que los cursos no solamente hablen de autonomía, sino que sean una experiencia, ¿sí? Una experiencia de aprendizaje autónomo y donde también sean una experiencia de metacognición, donde se dé el espacio para que el estudiante vaya pensando también sobre su reflexión pedagógica, haga las reflexiones, porque el docente que no reflexiona sobre su propia práctica pedagógica y no reflexiona en el día a día sobre lo que él hace en el aula, pues sí está fuera. Si es el docente que se limita, entre comillas, a usar una palabra mal usada, que dice yo dicto clases, no. Aquí en la especialización, el estudiante elimina de su vocabulario esa palabra de dictar clases y ese vuelve en un agente de cambio, en un agente que se le denomina mediador del aprendizaje, es decir, él diseña puentes a través de las guías, ¿sí? y de los cursos para que el otro aprenda. Diseña mediaciones pedagógicas a través de múltiples y variadas estrategias para que el otro aprenda. En esos términos, pues el plan de estudios de la especialización pues está organizado alrededor de los siguientes cursos que ya te voy a decir. Sí, te voy a decir un minutico. Estos son, tiene los cursos que se desarrollan aprendizaje autónomo. En el curso de aprendizaje autónomo, el estudiante se acerca a los principios, hechos, teorías y conceptos fundamentales del aprendizaje autónomo. Es decir, él repasa, ¿sí? Desde concepciones diferentes, desde el conductismo, la teoría cognitiva, las teorías sociales, las teorías humanistas, los nuevos enfoques que existen actualmente sobre aprendizaje y autonomía, digamos que se recrea a lo largo y ancho de este espacio para conceptualizar qué es pedagogía y qué es aprendizaje autónomo. Él también ve otro curso que se llama Pedagogía y Desarrollo Humano. Digamos que sí ves que aquí son los dos conceptos fundamentales. Se acerca conceptualmente a mirar qué es aprendizaje autónomo y se acerca conceptualmente a mirar qué es pedagogía y desarrollo humano. ¿Y de qué hablamos? De desarrollo humano, ¿sí? No estamos hablando del desarrollo económico ni el desarrollo de otros tipos, sino del desarrollo humano de las personas y cómo este se hace sostenible en un planeta que, como bien lo decía el Papa, es un planeta que está enfermo por tantas cosas que están pasando. Entonces, ¿enfermos de qué? De pobreza, de desigualdad, de que se abren las brechas, del tema de la mujer, del tema de la niñez, ¿sí? Tantos temas, el tema de la educación. Entonces, lo que hacemos nosotros es acérquese al desarrollo humano de esas personas para ayudar a cerrar esas brechas. Para lograr esa utopía, ¿cierto? Entonces, el estudiante se acerca a un curso también que se denomina Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. Y de igual manera, aquí él hace un recorrido histórico por las diferentes pedagogías y didácticas que empezamos más o menos desde la época cuando se instituyeron las primeras universidades en América, pasamos por la Revolución Francesa, pero desde la pedagogía, ¿sí? ¿Cuáles eran las pedagogías que existían en esas épocas para educar? Porque hay que mirar el pasado para poder entender los conceptos pedagógicos contemporáneos, ¿sí? De este momento. Y él se recrea, ¿sí? Y se acerca a los conceptos vitales y fundamentales que manejan la pedagogía y la didáctica. A mí me gusta particularmente mucho este curso. Entonces, si ves, se acerca conceptualmente al aprendizaje autónomo, se acerca conceptualmente a la pedagogía para el desarrollo humano y ya empieza, cuando hablamos de pedagogía, es cómo yo desarrollo a los demás. Pues tengo que saber de pedagogía, tengo que saber de didáctica. Y cuando hablo de cómo operacionalizo yo la didáctica y la pedagogía, entonces veo otro curso que se llama Mediaciones Pedagógicas para desarrollar el aprendizaje autónomo, porque pueden haber mediaciones pedagógicas para desarrollar otras cosas.
Pero puntualmente en este curso, el estudiante se acerca a, a las estrategias. Cuando yo digo que el participante o el estudiante de esta especialización lo que aprende hoy lo usa mañana, ¿sí? Transfiere el conocimiento es porque está ya en ese curso ¿sí? de mediaciones pedagógicas y se va enriqueciendo de múltiples estrategias para enriquecer sus diferentes entornos donde él trabaja. Y acompañado a la par de eso, ¿sí? Ve un curso que se llama Ecología del Aprendizaje. Entonces, este curso de Ecología del Aprendizaje lo va acercando al estudiante a todo lo que es el universo de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí ve todas las propuestas, todas las tendencias de lo que se llama las redes sociales para desarrollar el aprendizaje. Las redes sociales son muy buenas y muy valiosas, ¿sí? Pero eso sin pedagogía, pues por ahí viaja información, ¿cierto? Hace 500 años, mejor dicho, en la época de los griegos, la información viajaba por las postas, es decir, los que corrían y llevaban un rollito y corrían y cada número de kilómetros había otro mensajero. Hace 500 años, la información viajaba por los emisarios del rey, ¿sí? Y llevaban la información por los caminos de Europa en la época feudal. Y poco a poco apareció el tren, después apareció el Marconi, ¿cierto? O el telegrama, y poco a poco han ido apareciendo otras formas de llevar información, ¿sí? Apareció Servientrega, apareció Avianca con el sistema de correos, y hoy existe la Internet para llevar información, ¿sí? En este curso de Ecología del Aprendizaje, el estudiante se acerca a todo ese mundo de la tecnología que invita a la sociedad de conocimiento, pero caracterizado por algo. ¿Sí? No es la información lo que necesitamos que viaje por las redes, es la pedagogía que debemos de diseñar para que la información provoque el cambio en los estudiantes. Y yo me escucho todos los días el noticiero Caracol, especialmente en el tema de la educación, y veo a mis sobrinos cuál es la pedagogía con el tema de la pandemia que estudian por el computador. Entonces los atiborran de guías y guías y guías y guías y trabajo en casa y se pierde esa mediación del profesor, ¿sí? Se pierde esa estrategia pedagógica y didáctica que diseña el profesor para que desarrolle el potencial del aprendizaje desde esos pilares que yo te he dicho. Entonces, es muy importante que este curso, llamado Ecología del Aprendizaje, invita a conocer todas las redes y todo lo que ha salido en temas de sociedad del conocimiento, pero también invita a que a través de ese escenario tecnológico se involucren mediaciones pedagógicas desde el marco de la pedagogía didáctica para que se potencie el aprendizaje autónomo y la pedagogía para el desarrollo. A la vez, pues hay otra serie de cursos. Estos son como los de carácter obligatorio y normalmente apuntan a una ganancia de 18 créditos. Y hay otros cursos que es, electivos que ya los escoge el estudiante. Por ejemplo, está educación inclusiva, está el aprendizaje significativo para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Está uno muy puntual, que es muy bonito también, que es el aprendizaje autónomo, pero ya en el contexto de la educación a distancia, ¿sí? Hay otro que tiene que ver el aprendizaje autónomo en el marco de las empresas, desde los puntos de capacitación y formación de talento humano. Entonces hay todo un universo donde el estudiante puede escoger eh, cursos selectivos para él recrearse y aprender. Entonces, este es un permanente pues, ejercicio y cambio para tal efecto. Profe, antes de terminar, bueno, se nos está acabando un poco ya el tiempo. Entonces, para finalizar, ¿podrías darnos a conocer un contacto, un correo electrónico a la cual los estudiantes aspirantes que estén interesados en conocer más del curso, del plan de estudios, puedan Claro. comunicarse? Bueno, primero que todo en la página web de la universidad está los diferentes escuelas y programas que se ofertan. Espérate a ver, un minutico. Entonces vamos a ampliar este, ¿sí? Y vamos a buscar.
Sí, bueno, ya un minutico, vamos a buscarlo. Es esta. ¿Ahí la estás viendo? No, no, señor. Tengo que compartas pantalla. Ya la estoy compartiendo. Compartir. ¿Nada? No, no, señor. Ven, yo intento ingresar. Entra una especialización en pedagogía. Sí, aquí la tengo. Les voy a compartir pantalla. Ah, mira, ya dice que tú estás compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, ahí Pero pueden ver, si nos regresamos un poquito, ahí puedes ver, ahí está el enlace de la universidad, entras en Google o entras directamente a la UNAD y es puntualmente en especialización de pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Ves el plan de estudio, la homologación y validación, porque puede ser que haya gente que tenga créditos, que ha hecho formación de formadores o programas internos que estén desarrollados por la misma universidad donde se les aceptan las homologaciones. Y eso hay que entrar a estudiar cada caso en particular. Se habla de la metodología, los costos, los requisitos y el contacto. Además del contacto que está ahí establecido en esa página, puntualmente me pueden escribir a carlos.daza@unad.edu.co, carlos.daza@unad.edu.co. Y de igual manera pueden escribir al correo especialización.pedagogía del aprendizaje@unad.edu.co. Yo le preguntaría a Natalia si es prudente que deje mi teléfono o con esos 2 datos es suficiente. O a los teléfonos de la sí, señor, encargación. con los datos del correo ya es suficiente. Bueno, Igual, pues todas las personas que estén interesadas en el programa pueden me acceder, pueden como bien dice el escribir programa, ahí, a la ¿cierto? Sí, página me web. pueden escribir a la Claro que página. sí. Bueno, Natalia, muchas Entonces, gracias. profe, le doy un agradecimiento enorme por habernos acompañado en esta charla del programa. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a este envío de Facebook y de Zoom. Y bueno, esperamos entonces poder verlos en próximas charlas. Y profe, muchas gracias. Muchas gracias. También a ti, a David, también por su amable gentileza de estar aquí. De verdad que es muy rico contar estas experiencias e invitarlos nuevamente a esta especialización. Yo sé que les va a dar mucho valor agregado a ustedes por la oferta de valor que nosotros tenemos y que de verdad, si queremos contribuir a desarrollar las políticas de Estado, ¿cierto? Podemos jalonar desde esta especialización y es una interesante propuesta que ayuda a desarrollar el proyecto misional de la universidad desde su carácter social. Muchas gracias, entonces los esperaré pues con sus llamadas puntuales o sus preguntas puntuales en mi correo para atenderlos y espero próximamente tenerlos en la especialización, estudiando esta propuesta innovadora y como bien lo he dicho, la joya de la corona de la universidad. Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias.